El tercer mensaje de la iglesia de Cristo para su iglesia es: apártense de las inmoralidades, conságrense para el Señor, vivan en santidad para Dios. Llevamos 3 mensajes. Vuelve a tu primer amor, sé fiel hasta la muerte. Y ahora, La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. habían falsas sanidades, porque lo que no sabían era que cuando estaban entregando su confianza y hasta su alma a ese Esculapio, no era el Señor Dios al que lo estaban haciendo, sino era a un demonio disfrazado de Dios, como Esculapio. Entonces, hermano, aquella iglesia de Pérgamo estaba en medio de un montón de enemigos. Y probablemente, hermanos, usted se ha sentido de esa forma en este tiempo. Probablemente usted se sienta ahora como que si está viviendo precisamente en medio del trono de Satanás. Tal vez usted sienta que sus familiares se le han volteado. Tal vez usted sienta que lo están presionando en el trabajo. Tal vez usted siente que lo están presionando en el vecindario, porque tal vez usted es el único cristiano. O tal vez hay más cristianos, pero los otros cristianos no están tan definidos, y tal vez usted sí. Y empieza a sentir lo tremendo, hermanos, es que a veces hasta los mismos cristianos carnales, aunque se dicen cristianos, entre comillas, se voltean en contra de un cristiano que de verdad está procurando buscar al Señor su Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. Probablemente, hermano, tal vez te has sentido marginado porque sientes que como las demás personas no comparten lo que tú haces. Te has sentido marginado porque tal vez no tienes las mismas actitudes, tal vez no tienes el mismo comportamiento que tienen tus vecinos. Tal vez antes de que fueras cristiano, tal vez eras el líder de ese lugar, y cuando te convertiste en cristiano, tal vez te metieron en el congelador y ya ni siquiera te hablan. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que siempre que sufras por Cristo tienes que sentirte dichoso, porque el Señor tendrá su galardón y te lo dará a ti el día que tú lo tengas que recibir. Aleluya. Tal vez, hermano, incluso está siendo rechazado, tal vez hasta por tus mismos familiares, porque tal vez ya no compartes el pecado de ellos. Algunos de ustedes seguramente hasta han quedado desheredados. Algunos de ustedes, hermanos, hasta los han rechazado de su propio hogar. Algunos tal vez su propia esposa o su propio esposo rechazando, porque le abrieron su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero es una cosa, dice la palabra: permanece fiel hasta el final y el galardón del Señor estará contigo. Aleluya. Hermano, hay algunas personas que hasta los han matado por separarse de la religión de sus padres, de la religión de su comunidad, por aceptar a Cristo. Antipas, de quien nos habla aquí la palabra, hermanos, fíjese que Antipas era el obispo de aquella iglesia que estaba en Pérgamo. Y a Antipas, hermano, lo juzgaron porque llegaban con los del templo de Zeus y le decían: bueno, nosotros sabemos que ustedes adoran a Zeus,
pero el que merece la máxima adoración es el emperador. ¿Y qué hacían los del templo de Zeus? De acuerdo, decían, lo vamos a adorar. Llegaban con los del templo de Atenea, los de Dionisio, los de Esculapio, y era lo mismo. Pero cuando llegaron con los seguidores cristianos, le hablaron a Esculapio y le dijeron, bueno, Esculapio, todas las demás religiones, todas se postran ante el emperador. Ahora te toca el turno a ti. Tú eres el líder de esa iglesia cristiana. Ahora te toca quemar incienso ante Augusto. ¿Y qué cree usted que hizo Esculapio? Se negó. Esculapio no lo... Perdón, Antipas. ¿Qué cree usted que hizo Antipas? Se negó. Antipas, hermano, no se prestó a eso. Antipas se plantó como lo tiene que hacer cualquier cristiano y le dijo, mire, en mi vida solo hay un Dios y se llama Jehová, y solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. Seguro, le dijeron a Antipas, porque eso te puede costar la vida. Seguro, dijo Antipas. Y lo mataron. Aquellas personas, hermanos, pensaron que matando al obispo de aquella iglesia de Pérgamo iban a hacer que todas las ovejas de esa iglesia entraran en pánico, entraran en miedo y se postraran ante la imagen del emperador romano. Pero no fue así. Permanecieron fieles al Señor. Yo no sé qué ha estado pasando con tu vida. Probablemente, hermanos, algunos te han estado persiguiendo. Aquella iglesia, hermano, fue perseguida, sufrió dolores, sufrió cosas indecibles, pero aún así declara el mismo Jesús, no dejaste de creer en mí. Esa iglesia se mantuvo. Y probablemente, hermanos, tú has hecho lo mismo y estás pasando por lo mismo. Tal vez te han estado presionando. Tal vez se han estado burlando de ti. Tal vez te han estado maltratando, insultando. Has sido objeto de bromas pesadas. Tal vez has sido objeto de discriminación. Pero déjame decirte, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Y si tú permaneces fiel hasta el final, Dios te dará el premio que tiene reservado para ti. Hermano, el Señor mira a la iglesia de Pérgamo y le dice, mira, has sido fiel. No has tenido temor. Y en eso estás bien. Pero sabes una cosa, le dijo. Tengo algo contra ti. Oh. Mira, hermano, cualquiera hubiera pensado que si le era fiel al Señor, que si hacía obra para el Señor, que si resistía pues las burlas, los sufrimientos, las persecuciones, que eso era suficiente. Pero viene el Señor y le dice, tengo algo contra ti. Y quiero que me acompañe a leer los versículos 14 y 15. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Y dice la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y en esto, hermanos, es en lo que el Señor quiere centrar el mensaje de lo que vamos a hablar en esta mañana. Está bien que trabajes para el Señor. Está bien que te guardes para el Señor, que no te apartas del Señor a pesar de que te estén persiguiendo, que estén burlando de ti, etcétera. Eso está muy bien. Pero tenemos que estar revisando constantemente, hermano, lo que nosotros
estamos aceptando dentro de la vida cristiana, dentro de la vida cotidiana. Aquellos de la iglesia de Pérgamo, hermanos, estaban bien aparentemente, pero tenían un problema. Aceptaban a los que tenían la doctrina de Balaam y aceptaban a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál era el problema de aceptar a los que tenían esas doctrinas? Pues fíjese que ambos, tanto los de Balaam como los nicolaitas, tenían el problema de que ellos promovían ciertas actitudes para que la iglesia de Pérgamo no se viera aislada de las otras religiones paganas. Entonces ellos decían, bueno, está bien, nos vamos a consagrar para Dios, pero no nos cuesta nada acompañar a los compañeros del colegio a ir a bailar un poco por las calles ahora que está el carnaval. Entonces, llegó un momento en que esa iglesia, sí, buscaba al Señor, se apartaba para el Señor, pero habían algunos que estaban metiendo algunas doctrinas que hacían que se aceptaran algunas cosas de las iglesias paganas que habían en ese lugar. Y habían, dentro de lo de la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, algunos que, por ejemplo, decían, miren, no hay que ser tan extremistas. Sí puedes tener tu esposa o tu esposo que sea de los de la religión de Esculapio. De todos modos tú vas a seguir en tu religión. De todos modos tú vas a seguir creyendo en Cristo. Te puedes casar con alguien de la religión de Esculapio. O tú puedes venir y puedes vivir sin casarte. Porque de todos modos, si no se llevan bien, mejor después se separan, pero que ya no hay que hacer un divorcio. Y ese tipo de doctrinas que tenían los de Balaam y que tenían los nicolaitas se empezaron a meter en esa iglesia de Pérgamo, de tal manera que sin que ellos se dieron cuenta, empezaron a permear adentro de la iglesia ciertas actitudes que tal vez ellos ni se habían fijado de que eran abominables para Dios. ¿Cuál era el problema de que estuvieran ahí metidos los de Balaam? Acompáñeme a la carta de Judas, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 11 en su primera parte. Judas 1:11, y dice la palabra: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Oiga, aquí viene el primer problema de estar en la doctrina de Balaam: el lucro. Acompáñeme a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Cuál fue uno de los primeros problemas que tenía aquella iglesia cuando estaban tolerando a los de la doctrina de Balaam? Primero, hermanos, fíjese que Balaam es un hombre que es famoso en la Biblia. ¿Por qué? Por traicionero. Fue un hombre que se vendió su dignidad, vendió hasta su alma por dinero para maldecir al pueblo de Israel. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado es en evitar traicionar nuestra fe por el amor al dinero. Algunos cristianos, hermanos, se les olvida que tienen una deuda de amor con Cristo Jesús
cuando están pasando por alguna estrechez económica y le ponen sobre su mesa alguna propuesta indecente, alguna promesa que parece tentadora. Porque cuando se está pasando por dificultades económicas, pues es fácil, hermanos, caer ante la tentación de un soborno. Es fácil caer ante la tentación de un ofrecimiento de un negocio, aunque usted sospeche que es mero turbio o que puede ser ilícito. Y es ahí, hermanos, donde empiezan a probar si realmente usted está bien firme parado en su fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que recordar, hermanos, que tenemos un compromiso con nuestro amado. Tenemos que recordar que tenemos que apartarnos para Él. Hermanos, no nos dejemos atrapar por el dinero. Recordemos que la Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tenemos que tener cuidado de no caer en la avaricia de Balaam. Veamos qué otra cosa tiene Balaam. Acompáñeme a Números, capítulo 31. Números 31 y versículo número 15 y 16. Y dice la palabra: y les dijo Moisés: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Usted se recuerda, hermano, que a Balaam le ofrecieron una gran cantidad de dinero por ir a maldecir al pueblo de Israel. Pero usted se recuerda que cuando Balaam fue a maldecir al pueblo de Israel, cada vez que Balaam quería sacar alguna maldición, Dios venía y lo convertía en bendición para el pueblo. Por eso, hermano, usted no tenga temor de sus enemigos, porque más poderoso es su Dios. Aunque ellos los maldigan, Dios va a convertir en bendición las maldiciones que tramen en contra suya. Yo pensé que iba a ser más fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Hermano, entonces viene Balaam y el que lo contrató para maldecir al pueblo de Israel lo echó. Le dijo: mira, en lugar de maldecirlo, los bendijiste. Balaam no obtuvo la recompensa jugosa que le habían dado. Y Balaam, en lugar de regresar a la ciudad donde él era una ciudad lejana, en Petor se llamaba aquella ciudad, se quedó viviendo entre los madianitas. Pero a Balaam no se le olvidaba la gran recompensa que le habían ofrecido por maldecir al pueblo de Israel. Y él se quedó dando vueltas en su cabeza y maquinando, porque los malvados siempre están haciendo planes de cómo hacerle el mal a los hijos de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que el Señor es su escudo y es su protección. Por eso usted no tema, aunque el malvado haga planes en contra suya, el Señor los va a deshacer y lo va a reducir a la nada, porque Él es su escudo y es su protección. Aleluya. Pues Balaam, hermanos, se quedó tramando: ¿cómo hago para que, cómo hago para que Dios maldiga a su propio pueblo? ¿Qué hago para? Porque el problema era que Balaam quería maldecir al pueblo, pero Dios lo bendecía. ¿Cuál es la única forma en que ese pueblo puede ser destruido? Se le prendió el foco, hermano. Solamente que Dios lo maldiga. ¿Y cómo voy a hacer para que Dios maldiga a su propio pueblo? ¿Cómo voy a hacer para que Dios se vuelva contra su propio pueblo? ¿Cómo voy a hacer para que Dios castiga y destruya a su propio pueblo? Y entonces dijo: solamente que ellos se pongan en contra de su mismo Dios, y entonces Dios se va a enojar con ellos, y entonces Dios los va a castigar.
¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y Balaam le daba vueltas por todos lados, hermano, hasta que dio cómo hacerlo. Indagó. Por eso, hermano, usted, por favor, dése cuenta que su enemigo, el diablo, como dice la palabra, anda alrededor suyo como el león rugiente para devorarlo. El enemigo suyo anda buscando dónde está su debilidad. El enemigo suyo anda buscando por dónde puede estar el hueco donde puede entrar la serpiente para ir a morderlo. Hasta que Balaam, hermano, se dio cuenta, dijo, mire, él indagó qué órdenes le dio Dios a su pueblo. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios a su pueblo? Y dentro de eso, hermano, se dio cuenta que Dios les había dicho que no se podían mezclar con mujeres de otra raza que no fueran los israelitas. Y entonces vino Balaam y dijo, ajá, aquí está, por aquí está donde. Y vino Balaam, hermanos, y como dice ahí la palabra, él vino y aconsejó cómo podía hacer para hacerle daño a ese pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Aconsejó que las mujeres de aquella región vinieran, hermano, y se le fueran a someter a los varones judíos. Y les aconsejó, miren, conquístenlos. Póngase ropa bonita, póngase bien maquilladas, aretes bien llamativos, bailenles enfrente, hagan que se fijen en ustedes. Y hermano, y lo logró. Aquellos varones israelitas vinieron, se fijaron en aquellas mujeres, se empezaron a llegar a aquellas mujeres, y como resultado de eso, dice la palabra que la ira de Dios se encendió, y oiga, 24,000 israelitas cayeron muertos en una plaga por haber desobedecido la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted tiene que estar con los ojos bien abiertos, y no le estoy hablando de estos ojos carnales, sino con los ojos del Espíritu bien abiertos. Porque el enemigo anda tramando cómo y por dónde entrarle a usted. Hermano, una de las armas favoritas del diablo en contra de los creyentes es precisamente el aspecto sexual. La causa número 1 de pecado en todo el pueblo de Dios, óigalo, y no estoy hablando de gente no cristiana, estoy hablando de gente cristiana. La causa número 1 son los pecados sexuales. E incluye hasta ministros que incluso han caído de la gracia a causa de no haberse dado cuenta que el espíritu de Balaam estaba rondando alrededor de ellos. Quiero que me acompañe, por favor, a Proverbios capítulo 6, versículo 26. Proverbios 6, 26. Dice la palabra: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y oiga esto, qué tremendo. Dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Mire qué tremendo. Mire, la palabra es bien clara. ¿Qué pasa cuando un cristiano viene y tiene relaciones sexuales ilícitas con una mujer? ¿Qué pasa cuando un varón cae en adulterio? ¿Qué pasa cuando un varón cae en fornicación? Se está exponiendo, hermano, a que su alma sea cazada por la mujer. Hermanos, ¿cuántos varones hay que han destruido sus hogares a causa de que su alma fue cazada por una mujer con la cual tuvo relaciones sexuales ilícitas?
¿Cuántos varones, hermanos, pensaron que solo estaban teniendo una aventura, pero que después se dan cuenta que no pueden dejar a aquella mujer con la cual se metieron a tener relaciones sexuales ilícitas? Hermanos, tal vez alguien dirá, hermano, eso lo debería estar predicando ahí en una campaña evangelística. No, hermano, porque el Señor nos está hablando a la iglesia hoy. Muchos varones hay, hermanos, que cayeron en una tentación. Pensaron que iba a ser solo en ese momento, pero después se dan cuenta que ya no pueden dejar a aquella mujer con la cual cayeron en pecado. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque su alma la cazaron. Su alma cayó en la trampa de aquella mujer. Su alma quedó atrapada en aquella jaula y no puede salir. Hermanos, la doctrina de Balaam sigue siendo, y sobre todo en la época en que vivimos hoy, sigue siendo bien, pero bien útil en las manos de Satanás. Acompáñeme a Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a leer los versículos 15 al 19. Dice la palabra: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, hermano, el cristiano tiene que estar consciente de qué es lo que sucede cuando tiene relaciones sexuales. Oiga bien esto, hermano, porque la Biblia nos declara que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, se convierten en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que aunque anatómicamente sean dos cuerpos separados, que en el momento de las relaciones sexuales están conectados, espiritualmente se funden en uno solo y se convierten en uno solo. Ahora, quiero que note algo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Aquí no está hablando místicamente que cuando se une a su esposa son una sola carne con su esposa, nada más. Porque si usted leyó detenidamente, habló que cuando se une con una ramera se convierten en una sola carne con ella también. Cuando se une a una mujer se convierte en una sola carne con él, con ella. Y cuando le dice que se convierten en uno solo, le está diciendo, hermano, que se funden, que se unen de tal forma que en ese momento están compartiendo todo. Y en ese momento, aunque usted no esté consciente de eso, usted le está transmitiendo todo lo suyo a ella y ella le está transmitiendo todo lo suyo a usted. ¿Y qué le va a estar transmitiendo a aquella mujer?
¿Qué le puede estar transmitiendo a aquel varón? Porque le transmite desde enfermedades sexuales hasta todo lo que hay en su alma. Y como cristianos, hermanos, la palabra nos dice que tenemos que estar conscientes que como templos del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Cristo, si usted cae en adulterio, si usted cae en fornicación, hermano, ¿va usted a ser partícipe al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo de ese pecado? Porque, hermano, el que fornica no solo peca, dice la palabra, sino que además peca contra su propio cuerpo. Por eso, hermano, no tiene que extrañarse cuando un cristiano adulterado que resulte con una enfermedad venérea, que resulte con hepatitis, que resulte con SIDA, o que resulte con un demonio, un espíritu inmundo. Ah, es que como soy cristiano y tengo al Espíritu Santo, Él me va a proteger. Cuidado. ¿Qué cree usted que pasa cuando un cristiano está teniendo relaciones sexuales ilícitas? Si Dios no tolera el pecado, hermano, yo no le voy a dar la respuesta, va a dejar que usted lo piense. Pero ¿qué cree usted que va a hacer el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo si usted se está uniendo en pecado con una mujer o con un varón? ¿Cree usted que Él va a permanecer ahí para garantizar ese pecado? Hermano, le digo una cosa. Usted no tiene que temer de que le lancen una hechicería, que le lancen una brujería, que algún espíritu inmundo le quiera entrar a su vida, porque no puede, porque el Espíritu Santo es un escudo para usted. Pero ¿y si usted está en pecado? Esa es otra historia. Eso es otra historia, hermano. Porque la palabra nos dice que Dios no tolera el pecado, hermano. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Qué va a pasar con aquel cristiano que se está uniendo en inmoralidad sexual con una mujer o con un varón? Yo solo lo puedo remitir en este momento a lo que le pasó a aquellos israelitas que no les pudieron atención a lo que Balaam estaba haciendo. Y cuando se unieron a las mujeres madianitas, 24,000 israelitas murieron. ¿Qué cree usted que puede pasar con usted? Por misericordia de Dios, hermanos, muchas veces no viene inmediatamente un juicio, pero eso no quiere decir que no se haga acreedor a un juicio. Lo que pasa es que Dios, teniendo misericordia, aunque uno lo tenga por tarranza, Dios le está dando oportunidad al arrepentimiento y que se vuelva nuevamente a Él. Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios no esté molesto con usted, que Dios no esté enojado con usted. Y hermanos, cuando estamos hablando de inmoralidades sexuales o de inmoralidades, no estamos hablando únicamente del adulterio, únicamente de la fornicación. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por favor, hermano, entienda con el corazón, no con la mente. ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? Dice: no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Oye, hermano, ¿y sabe qué me llamó la atención? Cuando dice los inmorales. Fíjese que cuando usted va a buscar
en el griego, inmoral viene de la palabra pornos. Usted ya sabe que por dónde va la cosa, ¿verdad? Pornos habla de pornografía. Todo lo que tenga que ver con el aspecto pornográfico. Desde aquel que se está deleitando la mente, viendo carnalmente esas asquerosidades, al que se está masturbando, al que está deleitándose en ese pecado, al que le gusta ver revistas de ese tipo. ¿Y sabe qué me llamó más la atención? Que esa palabra pornos, fíjese que significa vender como esclavo. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que aquel que está metido en la porno es un esclavo. Y hoy nos hablaba el Señor en una profecía y Él nos ha dicho que Él nos hizo verdaderamente libres. Y nos decía que por qué algunos habían buscado nuevamente la esclavitud, debiendo ser libres los cristianos, hermano. Hay mucho cristiano que está metido en la porno, desde jóvenes hasta adultos, desde ovejas sencillas hasta ministros de alabanza o ministros de púlpito. Ahora, ¿es eso agradable a Dios? Déjeme decirle y recordarle lo que dice la palabra: los inmorales no entrarán al reino de Dios. Ay, hermano, se está poniendo muy legalista. No, hermano, le estoy predicando la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:4: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, hermano. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que abrir los ojos y darse cuenta hoy día que la doctrina de Balaam se ha metido en muchas iglesias. La doctrina de Balaam está inundando a muchos cristianos, pero tiene que darse cuenta que la palabra declara que los inmorales no heredarán el reino de Dios y que los inmorales serán juzgados por Dios. Hermano, pero la palabra dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Sí, hermano, son irrevocables, Dios no se los quita, pero usted sí puede renunciar a ellos. Se puede convertir en un apóstata. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Cuando la palabra nos habla de inmorales y nos habla de adúlteros, nos habla de dos cosas distintas. Las inmoralidades son todas aquellas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hablando, por ejemplo, de las relaciones sexuales prematrimoniales. Hablando, por ejemplo, de las uniones de hecho que no han sido consumadas legalmente en matrimonio. No estoy siendo legalista. El Señor y el Espíritu Santo le hablará a algunas personas y le dirá que es necesario que hagan algunas cosas. Y las inmoralidades sexuales también abarca a los afeminados y a los homosexuales. Y fíjese que cuando dice afeminados, en el griego dice los que tienen maneras suaves. Le está hablando de aquellos que son amanerados, que hablan como que se identifican con la mujer, aunque no han llegado a practicar relaciones sexuales homosexuales. Ya los homosexuales ya se refiere a aquellos que ya pasaron al siguiente nivel y están teniendo relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Mientras el adulterio se refiere a la infidelidad en el matrimonio. Mire, Balaam se encargó de contagiar a los israelitas.
los hizo caer en inmoralidad sexual y los hizo caer también en adulterio. Hoy en día, hermano, le vuelvo a repetir, se está moviendo ese espíritu de Balaam y está tratando de contagiar a los no cristianos y a los cristianos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? No solamente los está tratando de contagiar con fornicación y con adulterio, sino que también los está tratando de contagiar con homosexualismo, con lesbianismo, con bisexualismo. Ay, hermano, usted del púlpito no debería hablar de eso. Si no se lo hablo aquí, hermano, ¿dónde lo va a escuchar? Porque no se lo estoy hablando de una forma desagradable a Dios, se lo estoy predicando, hermano, porque ahí está dentro de la palabra de Dios. Si usted no le habla de eso a sus hijos, ¿quién se lo va a decir? Hermano, si lo que usted mira en la tele, lo que usted mira en el cable, lo que usted mira en el cine, lo que sus hijos están viendo en el internet, le están diciendo que el homosexualismo es normal. Le están diciendo que el lesbianismo es normal. Le están diciendo, hermanos, que el ser bisexual es normal. Ahora donde estamos, en la edad en que nosotros estamos, hermano, hoy día todas estas cosas están de moda. Hoy día, hermanos, la santidad no está de moda. Hoy día, hermanos, la consagración es una cosa aburrida, cosas del pasado. Cosas de cristianos que ya son dinosaurios y que están en periodo de extinción. Hoy, hermanos, a través de todos esos medios le están vendiendo la idea de que la fornicación, el adulterio es lo normal, que vivir en unión libre fuera del matrimonio es lo normal, que el homosexualismo es algo normal, que el lesbianismo es algo normal, que el bisexualismo es algo normal. Hoy día le están vendiendo a usted que es cristiano, le están vendiendo la idea de que la normal es el que tiene bien definido si es hombre o mujer. Si usted, eso le están vendiendo en la televisión, en el internet y en el cable, que si usted no acepta el homosexualismo, usted está mal. ¿Y usted como cristiano, cuál es su posición? Hoy, hermanos, le están vendiendo la idea de que la normal es aquel que no acepta la inmoralidad sexual. Si usted le habla a otra persona y le dice, mira, arregla tu vida, mira que a Dios no le gusta esto, el otro, ya lo miran a usted como anormal porque no está aceptando esa inmoralidad sexual. El anormal para la gente de hoy es aquel que señala el pecado. El anormal es aquel que quiere vivir en santidad. Porque hoy, hermanos, el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero el cristiano tiene que estar bien definido, hermano. Tiene que tener sus conceptos bien definidos, sus valores bien definidos, sus creencias, su fe, su permanencia en el Señor tiene que estar bien definida. Porque el mundo en esta segunda década del siglo XXI está metido en la doctrina de Balaam y quiere meter a la iglesia de Cristo en la doctrina de Balaam. Pero hermanos, nosotros solo tenemos una doctrina, es la de Cristo Jesús. Hermano, no es fácil, hermanos, en esta época en que vivimos, ser vencedor ante las inmoralidades sexuales. Porque la verdad, tenemos que reconocerlo
Y tenemos que estar muy atentos a eso por nuestros hijos, sobre todo los que tienen todavía hijos pequeños. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que nos están bombardeando por todos lados, tratando de que se acepte la inmoralidad como algo normal. Y es un poco difícil, pero no es imposible, porque además de eso, la palabra nos declara en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, sé que es difícil en este tiempo, pero Dios nos ha hecho una promesa. Al vencedor, dijo el Señor, yo le daré del maná escondido. Hermano, yo sí quiero de ese maná escondido. ¿Y tú? Dios dijo, al vencedor le daré un nombre nuevo. Yo sí quiero ese nombre nuevo. ¿Y usted? Hermanos, el Señor dijo, si no se arrepienten, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Hermanos, yo no quiero que Dios pelee contra mí, yo quiero que Dios pelee por mí. ¿Y usted? Dios dijo, hermanos, acompáñeme a Levítico capítulo 20, versículo 26. Dijo el Señor, me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo. Oiga, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. Hermano, dentro de 15 millones de guatemaltecos, Dios te apartó a ti para que seas del Señor. Y Él es santo y está esperando que tú seas santo. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por favor, volvamos a leer el versículo 15. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿Cómo? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Quiero ver las manos levantadas. Confiese, levante su mano. Usted que es hijo de Dios. Su Padre es santo y usted está llamado a ser santo. Es que, hermano, me es bien difícil porque mi comadre, porque mi compadre, porque mi amigazo. Hermano, ya deje de ver quienes tiene a la par, porque ellos no son su ejemplo es Cristo Jesús. Y Él dice la palabra que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Él siempre fue santo y está esperando que nosotros seamos también santos.
¿Quién quiere apartarse para Dios? ¿Quién quiere vivir una vida consagrada y en santidad para Dios? ¿Podemos ponernos de pie? El tercer mensaje de la iglesia de Cristo para su iglesia es: apártense de las inmoralidades, conságrense para el Señor, vivan en santidad para Dios. Llevamos 3 mensajes. Vuelve a tu primer amor, sé fiel hasta la muerte, y ahora apártate de las inmoralidades, conságrate y sé santo para Dios. Ponte de pie, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos un momento. Yo no voy a preguntar quién está en pecado, no me interesa eso hoy. Tú arréglate con el Señor en este momento. Excepto si hay alguien que no conoce a Cristo y que esta mañana quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que levante su mano solo para llegar a orar por él o por ella. ¿Hay alguien aquí que no conozca al Señor y que el Espíritu le ha hablado esta mañana? Muy bien. Entonces a ti que estás ahí en tu lugar, porque hoy el Señor nos ha hablado a todos. Hoy el Señor ha dicho: esta mañana fue de fiesta, pero esta mañana también es de consagración y de santidad. Vamos a hacer algo en este momento. Ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, con tu corazón levantado para el Señor. Si quieres, levanta tus manos también. Pero ahí ahora, despreocúpate del que tengas a la par, el que tengas atrás, el que tengas adelante. Ahí donde tú estás, en este momento, todos nosotros vamos a decirle al Señor, pero hazlo con tus propias palabras. Abre tu boca y platica con el Señor con tus propias palabras. Y vamos a decirle al Señor: Señor, perdóname cualquier pensamiento que haya tenido, cualquier acción que yo haya hecho, cualquier cosa en mi vida que tenga que ver con la inmoralidad. Por favor, Señor, quítalo de mi corazón. Por favor, Señor, quítalo de mi mente. Por favor, Dios mío, arráncalo de mi vida. Dígale ahora al Señor: Señor, por favor, purifícame con hisopo, Dios mío. Lávame, Señor, lávame de mi maldad. Déjame más blanco que la nieve, Dios mío. Dígale al Padre: yo necesito de ti. Dígale a Jesús: Señor Jesús, yo necesito de ti. Yo quiero guardarme para ti. Reconozco que no lo he hecho, pero Padre, yo te pido perdón. En el nombre de Jesús, yo te pido que me perdones. Dígale al Padre: Señor, quita de mí toda iniquidad. Quita de mí todo lo que te desagrade. Quita de mí, Señor. Y ayúdame para que a partir de hoy yo pueda guardarme para ti, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Que yo pueda ser santo, Señor, así como tú eres santo. Que yo pueda hacerte agradable a ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos como iglesia, mi Señor, para que como iglesia nosotros sepamos responder delante de ti. Que como iglesia, Señor, nosotros nos podamos apoyar el uno al otro y estarnos exhortando a vivir en santidad. Que nos estemos exhortando a tener nuestra mente, nuestra vista puesta en el autor y consumador de la fe. Ahora que ha hecho eso,
Ahora que ha hecho eso, quiero pedirle algo especial. Si vinieron sus hijos con usted, por favor, yo quiero que busque a su hijo. Quiero que busque a su hijo. Quiero que le imponga las manos y que empiece en el nombre de Jesús. Empiece a orar por él, empiece a orar por ella. En el nombre de Jesús. Y si el Espíritu Santo le dice a usted que es necesario reprender y echar fuera todo espíritu de inmoralidad, hágalo. Hágalo ahora, empiece a orar por él, empiece a orar por ella en el nombre de Jesús. Empiece a declarar sobre la vida de su hijo. Empiece a declarar que hay bendición para la vida de su hijo, de su hija. Declare que hay liberación para la vida de su hijo y su hija, que está sometido bajo la influencia de la mercancía que mete los medios de comunicación. Pronuncie sobre él liberación, pronuncie sobre ella santidad, pronuncie sobre ellos, hermanos, que hay espíritu de libertad, que hay espíritu de bendición, y que el Dios Todopoderoso es un escudo alrededor de su hijo y de su hija. Yo quiero ser. No se canse, por favor, no se canse. No se canse. No es un acto religioso, hermano. No es un acto religioso. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Padre, derrama de tu gracia y de tu unción en este lugar. Padre, derrama de tu unción sobre este lugar. Jehová, bendice a esos padres, Señor. Bendice a esas madres. Dale sabiduría, oh Jehová. Dale unción, mi Rey, para que ellos sepan ministrar, para que ellos sepan guiar a sus hijos, para que ellos sepan bendecir a sus hijos. Que ellos sepan escapar del lazo que tiende la mujer cuando anda a la casa del alma preciosa del varón. Que ellas sepan guardarse también de aquel varón que quiere cazar el alma de esa mujer. Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida fue comprada por precio, y el precio fue la sangre de Jesucristo. Solo hay uno que es el propietario de nuestras vidas. Se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a levantar en este momento todos juntos un canto al Señor. Mientras usted sigue siendo ministrado, mientras los hermanos siguen llegando a orar por usted, vamos a levantar un canto al Señor. Los demás levanten un canto al Señor. Queremos serte fiel, Señor. Queremos serte fiel a ti, Señor. Queremos guardar nuestra vida para ti. Todo lo que soy, Señor, es para ti. Amado, yo quiero serte fiel, Señor Jesús.
todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.